Hola mi gente, hoy les quiero mostrar Pierre Loti. ¿Y qué es Pierre Loti? Es una gran colina con un hermoso café. Esta colina tiene unas vistas impresionantes a lo que es el Cuerno de Oro. Así que si quieren saber cómo llegar y conocerla, los invito a que me acompañen. Para ir a Pierre Loti desde las zonas turísticas como Sultan Ahmed o Taksim, ahora es muy simple. Si vienen de Taksim, tan solo tienen que tomar el metro hasta la parada Haliç y luego hacer una conexión. Y si están en Sultan Ahmed, tienen que tomar el tranvía hasta Eminönü y hacer esta misma conexión que les estoy por mostrar ahora. Como ya les comenté anteriormente, se habilitó la nueva conexión del tranvía que llega hasta Eyüp. Les recomiendo venir a este lugar en la mañana temprano para evitarse muchas colas en lo que es el teleférico para subir a Pierre Loti. También recuerden traer calzado cómodo porque es todo muy empinado, estamos en una colina. También se puede subir caminando, pero por la misma razón es muy empinado y puede ser muy agotador. Lo que sí se puede hacer luego de subir a Pierre Loti es bajar caminando, por ejemplo, a través del cementerio. El teleférico se paga con la Istanbul Card, al igual que cualquier transporte público. Estamos en la colina de Pierre Loti. Conocida por sus vistas al Cuerno de Oro, la colina Pierre Loti lleva el nombre del famoso novelista y viajero francés. Louis-Marie Julien Viau, también conocido como Pierre Loti, nació en Rochefort, Francia. Fue un oficial naval y un conocido escritor. Vivía en Eyüp cuando estaba en Estambul y siempre se había descrito a sí mismo como turcófilo. Pierre Loti llegó a la ciudad por primera vez en 1876. Loti estuvo influenciado por el estilo de vida otomano y lo mencionó en muchas de sus obras. Aquí conoció a la mujer que dio su nombre en su novela Azizade, novela que fue escrita en esta cafetería que se llamaba Rabia Kadın Kahvesi. El café que encontraremos aquí antes se llamaba Rabia Kadın Kahvesi, pero en honor a Pierre Loti fue bautizado con su mismo nombre. Sin embargo, la mejor parte de este sitio es su terraza. Acá se puede disfrutar una gran panorámica de la ciudad de Estambul, el Cuerno de Oro e inclusive ver el cementerio. Esta es una de las razones principales por las cuales vienen a este café, tanto turistas como locales. Para obtener mejores vistas de todo, pueden apreciarlas con el telescopio en la plataforma de observación en la estación del funicular de Pierre Loti. En Pierre Loti, además de las hermosas vistas, también hay otras cosas que podemos ver, como por ejemplo mansiones históricas que se han convertido en hoteles boutique, o por ejemplo también como este en Hamam, donde pueden venir a tener un baño turco, masajes. Por ejemplo, en verano también pueden subir a apreciar el atardecer y fumar narguile en esta colina. Aquí también podemos encontrar la tumba de Mevlevi İskender, el líder de los derviches. Los derviches eran miembros de una fraternidad musulmana sufí de carácter místico.
Y frente a la tumba se encuentra el famoso Pozo de los Deseos. Según el rumor difundido por Emilia Chelebi, la persona que mira dentro de este pozo ve lo que hay en su corazón. También dicen que personas que perdieron alguna pertenencia pueden encontrarla nuevamente luego de rezar aquí. Esta es una institución educativa del Imperio Otomano que se estableció en todas las ciudades y pueblos. El nombre de este instituto proviene del importante historiador otomano Idris Bitlisi, que fue juez militar del periodo de Yavuz Sultán Selim, padre de Suleimán el Magnífico. Un dato curioso sobre este cementerio es que ya no hay espacio para vender. La única manera de que alguien sea enterrado en este cementerio es que su familia posea una parcela desde antes, porque actualmente ya no hay un espacio físico para vender. Aquí pueden notar dos tipos de tumbas. Esta data del Imperio Otomano y esta es nueva. A partir del momento de la construcción de la mezquita, el área ahora conocida como la localidad de Eyüp se volvió sagrada y muchas personas importantes y muchos funcionarios otomanos solicitaron su entierro en este cementerio. Está tan colapsado este cementerio que hay señales para dónde pueden encontrar ciertas tumbas. En Eyüp podemos encontrar la plaza de Eyüp y junto a esta la mezquita más sagrada de Estambul y primera mezquita construida por los otomanos. En Estambul no es algo como característico el tema de las palomas, como por ejemplo en Venecia, pero sí hay muchas palomas. Algo que se nota muchísimo es que también venden mucho alpiste para ellas. Las podrán notar, por ejemplo, al lado de la mezquita nueva. Acá también venden alpiste, pero lo hacen de una manera inteligente. Allí podemos comprar alpiste, pero se les tira solamente aquí, para que todas las palomas se concentren en un solo lugar y no ensucien el resto de la plaza. Acá en Eyüp se pueden encontrar muchas tiendas, muchos souvenirs y también muchas tiendas religiosas. Esta es un área mucho más local, así que eso es lo que van a encontrar si vienen aquí. No es una zona muy turística. A pesar de que no sea un lugar específicamente turístico, es turístico, pero más del turismo religioso. Aparte de mezquitas, también podemos apreciar estas hermosas casas otomanas. Un lugar tradicional de la zona para comer gözleme es acá.
Aquí se encuentra la mezquita de Eyüp, la cual dicen que es el tercer lugar de peregrinación más importante del Islam después de la Meca y de Jerusalén. Esta mezquita fue la primera mezquita construida por Mehmed el Conquistador en 1458. Para los musulmanes es mucho más importante que Santa Sofía, porque aquí están enterrados los restos de Eyüp Sultán. La mezquita de Eyüp Sultán es un templo especialmente popular entre los turcos, que la visitan de manera regular, especialmente durante la celebración de fiestas religiosas como el Ramadán. Además, es habitual que lleven a los niños a una visita al templo luego de realizar su circuncisión, o que los creyentes realicen una parada aquí antes de realizar su peregrinación a la Meca. Esta mezquita como tal fue reconstruida en 1800 después de un terremoto. Después de la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos, Mehmed el Conquistador construyó una tumba sobre la tumba de Abu Ayyub, o en turco Eyüp Sultán, y una mezquita en su honor. En los jardines está enterrado Abu Ayyub al-Ansari, o Eyüp Sultán, ayudante y abanderado de Mahoma. Su tumba es un lugar sagrado y peregrinado por muchos musulmanes. También algunas de las pertenencias del profeta Mahoma se preservan en este lugar. El día de mayor peregrinación y ceremonia es el día viernes y por supuesto durante el mes de Ramadán. Por aquí se sale de la tumba. Tenemos el patio de la mezquita y por aquí se entra a la mezquita. La mezquita era el lugar tradicional donde se realizaba la coronación de los sultanes otomanos, donde cada nuevo sultán era ceñido con la espada de Osman, el fundador del Imperio Otomano. Pueden notar en grandes mezquitas, como por ejemplo esta, gente que está regalando delicias turcas, chocolates, golosinas a la gente que sale de rezar. Esto es una manera de agradecimiento de la gente hacia Dios a través de la acción. Para visitar lo que es la gran mezquita, las mezquitas de sus alrededores, caminar por acá, luego subir a Pierloti, visitar Pierloti, caminar por el cementerio, todo ello nos llevará aproximadamente 4 horas, teniendo en cuenta haciendo un paseo tranquilamente. Así que es algo para anotar que este lugar lleva tiempo de visitar. Algo muy característico también que van a encontrar acá es esta antigua panadería. Como pueden ver, todavía se llena y está desde 1883. Algo que pueden llegar a necesitar en esta zona después de caminar tanto es un baño. La Municipalidad de Estambul instaló baños tanto para hombres como para mujer, totalmente gratuitos. Y no se preocupen porque más allá de que estemos en una zona más conservadora, más tradicional de Turquía, sí, van a encontrar muchos baños que están directamente en el piso, pero también hay inodoros. ¿Qué tal les parece este lugar? Déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos la próxima. ¡Görüşürüz!